Hola, soy Pablo Montes de anaire.org y en este vídeo quiero montaros cómo es el montaje paso a paso del dispositivo Anaire 50 ppm cuando se hace sobre una caja impresa 3D. Estos son los componentes que vamos a necesitar: sensor de CO2, la caja, sensor de temperatura y humedad, zumbador, display, nodo MCU y cables DuPont de 10 centímetros hembra-hembra. Los cables que voy a utilizar van a seguir este código de colores. Ahora iré diciendo para qué dispositivo utilizo cada uno. Obviamente se puede montar con cualquier otro código de colores. Esto es para facilitar la explicación. Es necesario realizar 4 puntos de soldadura que son del sensor de CO2. Serían estos boquetitos donde hay que poner los pines y realizar los 4 puntos de soldadura del 16 al 19. Si no tenéis experiencia soldando, soldar es bastante sencillo. Se trata básicamente de calentar la punta del soldador que esté muy caliente para que cuando tocamos con el estaño se derrita, se deposite esa puntita de estaño derretido en la punta del soldador, y cuando estemos tocando el pin que queremos soldar, ese estaño se adhiera al pin y deje la soldadura hecha. Tenemos que tener cuidado si no tenemos experiencia, porque nos puede ocurrir que se nos cortocircuite más de un pin al depositar el estaño. Tenemos que fijarnos que eso no nos ocurra, y si nos ocurre, con la punta del soldador hacer que se separen esos dos puntos, porque si no estaríamos haciendo un cortocircuito y cuando alimentemos el sensor de CO2 podríamos provocar un cortocircuito. Podríamos provocar que se quemase el dispositivo. Este es el esquema que vamos a seguir para hacer el montaje. La parte de la alimentación va a variar respecto a esto. Ahora voy a explicar cómo va la alimentación, pero las señales de los distintos dispositivos sí que es lo que vamos a seguir. Cuanto a la alimentación, la breadboard nos ofrece, la placa, la Node MCU nos ofrece una alimentación VIN-GND que proporciona 5 voltios, pero además nos proporciona otros 3 puntos con 3,3. Aquí tengo 3,3 GND, aquí tengo 3,3 GND y aquí tengo 3,3 GND. Y estos 4 puntos son los que vamos a utilizar para alimentar nuestros 4 dispositivos. Es importante que reservemos el de 5 voltios para nuestro sensor de CO2, porque el sensor de CO2 requiere 5 voltios, y si lo conectamos a 3,3 va a estar funcionando, pero podría ocurrirnos que no realice medidas correctamente cuando necesite un mayor aporte de corriente. En este detalle vemos cómo realizo el cableado de este lado de la Node MCU. Estos son 5 voltios y esto es de 3. Quizá habría sido conveniente utilizar aquí un cablecito de distinto color, naranja por ejemplo, para señalar que este es el de 5 voltios y no equivocarnos después en el conexionado. Pero bueno, como es el que está en la esquina esta derecha, esquina derecha viéndolo desde arriba, cuando le demos la vuelta será la esquina izquierda. Como es el que está haciendo esquina, es fácilmente identificable. Las conexiones de 3,3 y GND del otro lado, y una vista trasera para que veáis cómo quedan los pines, cuántos pines hay de separación entre unos y otros. De todas maneras, en la serigrafía de delante está claramente explicado dónde son los puntos de 3,3 y GND, con lo que no tiene pérdida ninguna hacer esas conexiones. Y vamos a ver ahora todas las conexiones de datos que vamos a poner. Entonces, con el cablecito azul vamos a llevar la línea de señal del zumbador, que eso va en el pin D0. En el pin D1, con el cablecito amarillo, vamos a meter el de la señal de temperatura y humedad. En el pin D2, cablecito gris, el reloj del display. Pin D3 no se conecta. Pin D4, la señal de datos de display, cablecito marrón. Esto de aquí es alimentación, 3,3 voltios. Seguimos por aquí. Pin D7, cablecito verde, transmisión del sensor de CO2. Y pin D8, recepción del sensor de CO2. Cablecito morado. Ahora que tenemos puestos todos los cables en la Node MCU, vamos a encajarla antes de seguir montando.
Si os fijáis en la caja, hay unos topes y unas columnas en el lado por el que va a quedar el micro USB. Se tiene que insertar primero por este lado, haciendo que la noda MCU quede por encima de la columna y por debajo del tope, de manera que queda aprisionada sin poder subir ni bajar. En esta foto de detalle se ve cómo queda. Veis que la noda MCU ha quedado tapando las columnas, están por debajo, pero los topes le están aprisionando para evitar que pueda subirse. Una vez que se ha hecho eso, simplemente empujamos en la otra parte de la noda MCU y esta encajará impidiendo que pueda subir ni bajar y quedando completamente encajada. Si quisiéramos soltarla en algún momento, pues haciendo palanca a través de estos boquetitos podríamos llegar a soltarla, pero queda muy encajada. Pasamos a montar los cables del sensor de CO2. Importante, como indicaba, tenemos que coger la alimentación de 5 voltios, no la de 3,3. Entonces, primer pin, el cablecito verde de transmisión de nuestro sensor de CO2. Segundo pin, cablecito morado, recepción de nuestro sensor de CO2, 5 voltios y GND. Y estos son transmisión y recepción y 5 voltios. En la esquina izquierda porque le hemos dado la vuelta a nuestra noda MCU. A continuación el display. Tenemos la señal de datos, la señal de reloj, 3,3 voltios y GND. Que lo cogemos de aquí. Tenemos la alimentación de 3,3 voltios, reloj y datos. A continuación el zumbador. Cablecito azul, 3,3 voltios, GND. Que lo cogemos pin de 0, cablecito azul, 3,3 voltios de este extremo, la esquina superior, la esquina derecha del lado del micro USB mirando la boca abajo. Por último, sensor de temperatura y humedad que va a utilizar el cablecito de señal amarillo. Tenemos GND, cablecito amarillo, cablecito de 3,3. Que lo estamos conectando, pues aquí está el cablecito amarillo y aquí están los 3,3. El cablecito amarillo es el D1. Inserción de los componentes. Una vez que está todo conectado, simplemente lo metemos. El display, si lo metéis completamente plano, debería entrar. Si cuesta un poquito porque ha quedado un poquito más justo de la cuenta por las pequeñas diferencias en la impresión, simplemente podéis jugar metiendo primero la parte inferior, metiéndolo como doblado y luego ir presionando. Tened en cuenta que se vaya a quedar alineado con la parte delantera. Entonces, presionando por un lado y comprobando siempre por el otro lado, al final conseguiréis tener el display centrado y completamente plano. Esto no es nada complicado meterlo, es simplemente, o sea, en la mayoría de los casos simplemente metiéndolo de frente consigue encajar perfectamente. A continuación el sensor de CO2. Hay aquí en los laterales unos pequeños rieles en los que vamos a apoyar el sensor. Entonces lo que haremos es, presionando con los pulgares, deslizar hacia adentro. Veremos cómo inicialmente no cabe bien y es necesario no ponerlo horizontal sino un poquito inclinado, y a medida que vayamos presionando esa inclinación se va a ir corrigiendo hasta que quede completamente horizontal. En el momento en el que quede horizontal habrá llegado hasta el final del recorrido y se habrá enganchado con la ventana que tiene para respirar. Al final del recorrido tiene que quedar así. Y esta misma ventana que sirve para que pueda adquirir bien la medición de CO2 hace que se encaje aquí el sensor de CO2 y ya no se desplaza más hacia atrás. Encajamos a continuación el sensor de temperatura y humedad, que tiene aquí un rectángulo en la caja para ser encajado. Y por último, tenemos aquí una circunferencia donde encajamos el zumbador. Y ya estaría todo completamente conectado, solamente faltaría poner la tapa de nuestro dispositivo y ya podríamos pasar al paso de cargar el software. Y con esto acabamos. Muchas gracias.